A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias al Señor que podemos llegar hoy a la clase 2A y 2B con la bendición del Señor, para así comenzar esta clase y avanzar sobre la vida de Pablo. Como estamos hablando de Pablo y sus cartas y sus viajes, ahora vamos a hablar sobre la infancia de Saulo. Y vamos a ver hoy, desde que él comienza acá en la escritura, vamos a ver todo lo de Pablo y después vamos a cerrar con los viajes misioneros. Entonces vamos a leer Hechos 13:9. ¿Quién lo lee, por favor? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ok, lo que quiero resaltar ahí es cómo comienza el versículo. Dice, y Saulo, que también es Pablo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí vamos a tratar siempre de lo que se enseñe hasta donde Dios nos ayude de tener respaldo bíblico. Entonces los nombres de Pablo, aquí vemos que eran dos. Saulo es el nombre hebreo y Pablo el nombre griego. Usted se va a fijar que cuando él empieza su ministerio aparece con el nombre de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Pero después cuando estamos ya fundando iglesia en los gentiles, Pablo cambia su nombre de Saulo a Pablo. Así que esa es la gran diferenciación que tenemos, ¿verdad? Porque aparece como Saulo y después termina como Pablo, porque Saulo era su nombre hebreo, pero como él fue enviado a los gentiles, mire, hasta eso, Pablo era un hombre entendido, astuto, ¿verdad? Y adoptó su nombre gentil. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el nombre? Ok, sencillo, ¿verdad? Ok, ya sabemos entonces por qué cambió. Nosotros debemos aprender del apóstol Pablo, hermano. Hay cosas que debemos usar la mente, pensar un ratico y tomar decisiones. No espera que si Dios me revele, que yo voy a orar, que Dios me muestre. No, la situación amerita que yo sea Pablo y pues yo me llamo Pablo para entrar. Vamos bien, ¿verdad? Ok, lo otro que vamos a encontrar acá, que nació en una ciudad llamada Tarso. Vamos a la escritura. Hechos 21:39. ¿Cómo dice Hechos 21:39? Para explicar esa parte, ¿cómo que era judío Entonces, y nació en Tarso? ¿Qué es eso? Ajá. ¿Cómo dice? entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. Perfecto, está ahí. Entonces, ¿qué dice que él era? Judío de Tarso. Judío de Tarso. Vamos a ubicarnos acá en un mapa que tengo por acá. Vamos a ver este mapa. Lo logran ver, ¿verdad? Sí. Fíjate, aquí está Palestina, o sea, Israel, aquí está, fíjate, aquí está Jerusalén. Estamos bien, vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande. Aquí está Jerusalén, aquí está el Mar Muerto, aquí está el mar de Galilea, Mar de Galilea. Entonces, si nos vamos bordeando por acá, por acá, por acá, por acá, estás viendo el cursor, ¿verdad? Sí. Fíjate, llegamos acá, aquí dice Tarsus, este es Tarso, hermano. Oh. Fíjese todo. Ahora, pero ¿por qué es judío y por qué es romano? Romano porque esto era de una provincia romana, Cilicia. Véanla aquí arriba, Cilicia. ¿Ve? Entonces, pero ¿por qué era judío? Porque era de padres judíos. ¿Ok? Por eso él tenía las dos nacionalidades. Romano de nacimiento, judío por descendencia.
Anote por ahí que eso no está, pero son tics que usted va a agarrar desde Palestina hasta Tarso, hermano, según la gente que sabe, eran unos 600 kilómetros. ¿Sabes lo que es eso? Ah, bueno. No, bastante, ¿verdad? Y era, entonces, vamos a ponerlo acá. Mire cómo estoy yo aprendiendo yo con esto, ¿no? No les llevo nada, mire. En línea recta, 600 kilómetros. Sí, largo. Pero como regularmente se andaba a pies, eso se multiplicaba casi 200 kilómetros más. A pie, hermano, yo estuve investigando a pie, caminando 30 kilómetros diarios, que yo no lo haría nunca. Era de 20 a 30 días de camino. O sea, no era fácil. Wow. No era fácil. Caminando a 30 kilómetros diarios. Pero yo creo que yo le daría cuando mucho 10. Yo, Sergio Cabello, 10, o sea que yo salgo en enero y hubiese salido en enero y voy llegando como en agosto, si no llueve, ¿no? Ok, entonces estamos claros aquí, ¿verdad? Mira, aquí está Tarso y aquí está Israel, Palestina, Jerusalén, estamos acá. Ok, entonces anotaron por ahí unos 600 kilómetros caminando, unos 30 kilómetros diarios, vendrían siendo como de 20 a 30 días de camino. ¿Y por qué era romano? Porque nació en una provincia romana, la provincia de Cilicia, y de Palestina porque era hijo judío, porque era hijo de judío. Preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Acuérdese, usted puede hacer todas las preguntas que usted crea conveniente hacer, porque para esto es que estamos todos para aprender. Ahí, Sí, estaba calculando los kilómetros, los 600, porque por lo menos yo soy más de millas que de vienen kilómetros. siendo. Unas Ok, 372 millas, los exacto. 600 kilómetros. Ok, bueno. 372. ¿Y cuántas millas usted puede caminar al día? No, vamos a hablar en condiciones normales. Vamos a irnos todos, vamos a quitarnos años de encima. Okay. Yo en mi mejor momento. Ok, vamos a pensar de aquí a Miami. ¿Cuántas hay? 50. No, No, 3 y pico. no, 300 y pico ahí aquí en Por Miami. eso, o sea, que podríamos decir que de aquí a Miami yo no lo caminaría ni en un día. Necesitaría varios. Yo, Por lo menos 2 o 3. hermana, no me diga que usted va a caminar 150 millas en un día. No, sería más, mucho más. No, menos. No, mucho más días. Ah, ok, mucho más días. Yo, en condiciones normales, de aquí a Miami, cuando estaba en mis buenos tiempos, póngale 20 días. Nada. No, hermano, entonces, imagínate, bastante. ¿Entiendes? Y el apóstol Pablo andaba por todos esos lugares. O sea, a veces nosotros con comodidad, con carro, con taxi, con Uber, con Lyft, con trenes, con aviones, hermano, para que nos muevan de un sitio a otro, tienen que ganar hasta el hotel y 5 estrellas, ¿ok? Y que nos recojan y nos lleven. Y sin embargo, el apóstol Pablo, fíjese, ok, entonces estamos acá, vamos bien, seguimos adelante. Entonces hemos visto ya por la Biblia que los nombres de Pablo eran Saulo, nombre hebreo. Cuando comenzó su ministerio, Pablo, nombre gentil. Se ve una tontería, pero no es lo mismo cuando usted se identifica de acuerdo con el nombre de una cultura que de otra cultura para poder entrar. Y hemos visto entonces por qué era ciudadano romano, porque nació en una provincia romana, Cilicia, en Tarso, y porque era judío, porque él era hijo de judío. Vamos bien, ¿verdad? Ok, vamos a leer el punto 4. ¿Quién me lee el punto 4? Punto 4. Como descendientes de Abraham, los judíos tenían un rito o ceremonia especial que se practicaba a todos los niños varones recién nacidos. Como judío, a los 8 días de edad, Saulo fue circuncidado. Vamos a leer la cita Génesis 17, 11 y 12. ¿Quién la lee? Siempre vamos a tratar de ir a la escritura, hermano, para que nos quede esto claro. 17, 11 y 12. ¿Quién lo lee? El primero que lo tenga en la mano lo puede leer. Circuncidaréis pues la carne de vuestro
prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ajá. Entonces queda la circuncisión. Y discúlpeme, se me quedó el 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido Exacto. en casa, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces no era cuando quisieran, era a los 8 días de nacido había que circuncidar a los varoncitos. Era un pacto que Dios instituyó con Abraham. Y le voy a decir algo, Dios lo tomó tanto en serio en el Antiguo Testamento, no ahora en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento, que no sé si usted sabía que Dios casi mata a Moisés. Por eso, cuando usted, el pasaje es un poco incómodo de leer, pero cuando usted le mete la lupa, la que lo salvó a él fue Séfora, yo. Fíjate, no se habla mucho de Séfora, pero si no es por Séfora, no tenemos a Moisés. Así es. Se le salió al encuentro Dios para matarlo, dice la Biblia. Y Séfora, yo no sé qué pensaría Moisés. Bueno, pues me estás llamando y ahora me quieres matar. Pero Séfora dice que agarró un cuchillo, si mal no recuerdo, de una piedra afilada, ¿verdad? Y hizo la circuncisión al niño. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de la circuncisión. Dime. Sí, no es parte del curso, pero un dato interesante. Resulta ser que en el 8º día de nacimiento de un niño, el niño tiene la cantidad más alta de una proteína que se llama protrombina y vitamina K, que los científicos han descubierto que previene el que el niño se desangre. Y el punto que está esa proteína más alta es en el 8º día. Incluso está más alta aparentemente en ese momento que en los adultos. Así que... se da cuenta que Dios sabe lo que está haciendo. Que no da explicaciones es otra cosa. ¿Ven? Que nos da explicaciones es otra cosa. Pero muy buena esa observación de Robert. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la circuncisión. Vamos a ver qué tenemos por acá. Gracias a Dios que ya eso nosotros estamos bajo otro pacto, ¿verdad? Este nuevo pacto. Miren lo que estamos hablando de la circuncisión. Lo primero que yo quiero que aprendamos es a pronunciarlo, porque el 90% me incluyo, lo pronunciamos mal. A ver, Lisa, pronúnciamelo. Sin leerlo. Circuncisión. ¿Cómo? Circuncisión. Está más o menos. Robert, Está un poquito cansada. Robert, pronúncialo sin leerlo. Circuncisión. Pastora, sin leerlo. Circuncisión. Ahí Le como que me fui, como que sí, como no, que no. pero le puso. Circuncisión. Ajá. Sí, porque la Chandri, N que a veces uno le falla. ajá. Así. Chandri y Wilfredo, ¿cómo se pronuncia? Circuncisión. Oye, le puso cariño. Circuncisión. De acaso. Es si le Chandri, Yo sí leí. circuncisión. No, ¿cómo, perdón? circuncisión. Se están comiendo la N. Joribel, Me faltan los lentes. Circuncisión. ¿perdón? Circuncisión. Adelso, sin leerlo. Circuncisión. De aquella no veo. Mabel, Circuncisión. Pedro, no lo veo, pero sé que está por ahí. Circuncisión. Exacto, fíjese. Esta es la palabrita que, para empezar, vamos a aprendernoslas bien. Circuncisión. Nos comemos a veces la N. Circuncisión, ¿ok? Entonces, el lugar de ritual es en el hogar. Rara vez se hacía en el templo o en la sinagoga. Entonces, regularmente al niño se circuncidaba en el hogar. Históricamente, la ceremonia se llevaba a cabo en la casa de la familia del bebé, rodeado de parientes y la comunidad local. O sea, era como una fiesta, ¿verdad? Al día de hoy, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sería como, bueno, como celebrar el nacimiento. O un bautizo que hace la gente, ¿verdad? Entonces era un momento especial. En el templo o sinagoga no era un requisito ir al templo de Jerusalén. En épocas posteriores y en la actualidad, algunas familias eligen hacer la ceremonia en la sinagoga
por comodidad de espacio, pero sigue siendo perfectamente válido hacerlo en la casa. Okay. ¿Por qué le explico esto? Porque por ahí anda rodando un mensaje y el predicador tristemente es venezolano, pero vive acá en Estados Unidos. Dice que a la mujer, si usted no quiere que su esposo caiga en adulterio y a las madres, si usted no quiere que sus hijos anden en fornicación, aplíquele la sangre del prepucio de Jesús. Imagínate. Dios mío, y a mí lo que me entristece es que la gente dice gloria a Dios y aleluya, y aplaude y sienten al Señor. Y una cosa loca, una cosa loca. Entonces, por si se chocan, se encuentran con ese mensaje por ahí, sepa que eso no tiene ningún basamento bíblico, ¿ok? Entonces, estamos claros por acá. Entonces él dice, aplíquele la sangre del prepucio que Jesús botó cuando lo circuncidaron. Entonces, ¿en qué momento y las razones? Al octavo día, muy bien explicado por Robert. Dios dirá, por algo le dije que al octavo día, que no se lo expliqué es otra cosa, dirá el Señor. Vuelve a darnos la explicación, Robert, por favor. Bueno, dicen los científicos, y esto es demostrado, yo lo busqué, está demostrado, que en No, te creemos. que en el octavo día aumenta la proteína que se llama la protombina. Y eso previene que el niño se desangre, y la vitamina K. Y entonces fíjese, lo que hacen hoy en día en el hospital es que cuando el niño nace, si le dicen a la persona que quiere hacerle la circuncisión, le ofrecen una vitamina K. Le dicen, si quieren inyectarle vitamina K, los que saben de eso, le ponen la vitamina K, y eso hace que la protombina esa aumente más temprano. Entonces, por eso en el hospital ahora los circuncidan un poquito antes. Pero antes, pues, el día normal, por naturaleza, es el octavo día. Por naturaleza, por disposición de Dios. Qué bueno, eso está muy bueno. Dice luego aquí, gracias Robert. Salud del bebé. Al ser un bebé tan pequeño, de apenas una semana de nacido, realizar el ritual en el entorno controlado de la casa evitaba los peligros de trasladar al recién nacido a largas distancias en la antigüedad. También yo investigué sobre eso. Fíjese, ese es el pacto que Dios hizo con Abraham y con el pueblo de Israel, que en los niños el dolor es casi nulo. En los niños el dolor es casi nulo, pero que en los adultos es todo lo contrario. Y vemos en la escritura, ¿verdad? Cuando los hijos de Jacob, hermanos de Dina, le hicieron una trampa, esa es la palabra, a la gente de Siquén, o sea, una gente en Siquén, el hijo del jefe abusó sexualmente de Dina, y después que abusa sexualmente, dice la Biblia que él fue con el papá, queremos que nos la des de esposa. Después que la abusaste, después que la violaste, después que la forzaste. Entonces los hermanos de Dina, no me recuerdo quiénes eran dos, le dijeron a Jacob, ¿está bien? Y Leví, uno era Leví. Okay. Isaacar y Leví. Ok, perfecto, gracias. Le dijeron, bueno, vamos a hacer un pacto, pues. Porque ellos le ofrecieron, si tú no das a Dina, sus hijos se pueden casar con los nuestros y los nuestros con los de ustedes, y estamos todos en familia. Perfecto, pero ellos dijeron, pero que se tienen que circuncidar los varones. Y ellos, bueno, hicieron que todos los hombres se circuncidaran. Y dice la Biblia que al tercer día, cuando el dolor era más intenso, se levantaron los muchachos y mataron a todos los varones de ahí. Por eso entonces, bíblicamente y médicamente se sabe que en el adulto el dolor es muy intenso, que lo mejor es hacerlo cuando el nené tiene días. O sea, Dios sabe todas las cosas, que no las explica y permite que más bien uno lo vaya aprendiendo. Vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos, hermana Mabel? Bien. Ok, perfecto. Entonces seguimos acá nosotros con la clase. Ahora el libro acá nos hace la diferencia entre castrar y circuncidar. ¿Quién me lee el concepto de castrar? Hermana Virgen, léalo, por favor. El concepto de castrar.
es extirpar las glándulas genitales, lo cual incapacita para engendrar hijos. Esta es una operación cruel que antiguamente muchos reyes ordenaban hacer a sus esclavos, que después se llamaban eunucos. Eunuco. Y eso lo hacían mucho los reyes que tenían harén para el encargado de cuidarle a las mujeres. O sea, lo castraban, ¿verdad? Lo castraban. Eso inhibía el deseo sexual y se sabía que no iban a tener ninguna tentación con las mujeres. ¿Se da cuenta? Ahora, yo quiero llamarle la atención en algo. Lo que le voy a decir ahorita es su posición, pero queda. Siempre cuando hayan dos corrientes, dos pensamientos, yo le voy a dar las dos. Así yo piense una, yo le voy a dar las dos o tres corrientes que hay. Hay una corriente que dice que se acuerda de la mujer de Potifar, la que quiso estar con José. Bueno, en las versiones Reina Valera 1909, en la Reina Valera 1977 y en la Reina Valera 1995 dice que Potifar era eunuco. Entonces ellos dicen, ¿sí? Por eso le estoy dando las diferentes versiones. Ellos dicen, esa corriente no tiene mucha fuerza, pero existe, no vaya a ser que usted se la encuentre. Ellos dicen que por eso fue que la mujer de Potifar se fijó en José, porque su esposo era eunuco. Ahora, no está confirmado 100%, pero esas versiones, Reina Valera 1909, 1977 y 1995, yo busqué dos hoy solamente, dice que Potifar era eunuco. Si alguien lo quiere buscar rapidito en internet, lo puede hacer y lo leemos, no tengo ningún problema. Cuando aparece Potifar que compra a José. Esa es una de las versiones. Entonces, castrar no es lo mismo que circuncidar. Circuncidar consiste en cortar el prepucio, la piel que cubre la cabeza del miembro viril, lo cual en nada impide tener hijos y se considera una medida higiénica. Para aquel entonces y hoy se considera una medida higiénica, pero también delante de Dios era señal de un pacto de su pueblo. Preguntas, comentarios, observaciones hasta acá. Yo sé que nunca habían escuchado lo de Potifar, porque le estoy viendo la cara. ¿En qué? Ok, entonces el pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Se hacía en los niños varones a los 8 días de nacido. Para aquel entonces no había templo, no había tabernáculo. Cuando Abraham, entonces se hacía en las casas. Con el tiempo se siguió haciendo en las casas, después se hacían en la sinagoga y el que tenía el templo cerca pues iba y lo llevaba al niño al templo. Era como un momento de alegría, de regocijo, de fiesta, cuando iban a circuncidar al niño. Dime, Lisa. Lo conseguí. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de manos de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Ok, entonces, ¿qué año es esa? ¿Qué versión es? Es 1909. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿por qué ahora no aparece? Supuestamente, y por eso yo le doy las dos versiones, llegaron a la conclusión que ese eunuco no quería decir eunuco porque él era casado, pero no sabemos si era un parapeto. ¿Entiendes? Porque usted sabe que los hay. Bueno, ¿saben lo que quiere? Ya va, yo estoy hablando venezolano. ¿Saben lo que es parapeto? Lo que quise decir con parapeto, ¿verdad? Una apariencia. Una apariencia. Que un disfraz, Para tapar algo. como decimos nosotros los puertorriqueños, una magolla. Una magolla. ¿Cómo dicen los dominicanos? ¿Cómo dicen los colombianos? Que aquí tengo gente surtida, ¿vale? Entonces cuando nosotros decimos, no, eso es un parapeto, eso no es verdad, eso es pura apariencia, eso es puro, ¿sabe? Es un parapeto, no le haga mucho caso que es un parapeto. Entonces, por eso me parece. Entonces es como una apariencia. Están los comentaristas, ¿no?
pero como las nuevas versiones no lo ponen, entonces cuando uno lo dice, ¿qué es eso? Eunuco. Pero podría ser, yo le dejo el beneficio de la duda, porque la mujer le echó el ojo a José. Claro, José era simpático, era lindo, para que tengan una idea, como verme a mí, claro, no a esta edad, ¿no? Pero para que tengan una idea más o menos. Ahí está. Rapidito, la de 1995 no lo dice, Ajá. pero la de 1909 sí, la Reina Valera actualizada, sí, 1977, sí, eso hay varias versiones que sí lo Ajá, dicen. ¿cómo dice la de 77? La de 77 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. ¿Ves? Entonces yo quedo, pero ellos me dan 3. Entonces, ahí le dejo eso para que usted lo comparta. Y, Yo creo que puede ser título. ¿perdón? Oh, perdón, pues no sabía que estaba, creía que estaba, yo sorry. Pero diciendo, o sea, que lo más seguro, el título que él tenía de eunuco, porque tenía un puesto grande, era algo, También título, porque en realidad no se iba a casar siendo un eunuco. No, que de repente llegó eunuco después, le dieron un tiro, un disparo, que se dio una lanza. O sea, esa especulación es nuestra, ¿no? Solamente le quise hacer el comentario. No vaya a ser que usted oiga a alguien, al igual como le dije, aplique la sangre del prepucio de Cristo. O sea, quiero que usted esté alerta y diga, ya, esto me lo habían avisado, esto no es así, esto no es seguro. Ok, perfecto. Ajá. Vamos a leer en Lucas 2:21. Pregunta. Ajá, pregunte. Rapidito. Y suena medio bobo, pero en mi cabeza quiero tenerlo claro. ¿El pacto lo hizo Dios con Abraham o Abraham con Dios? No, Dios con Abraham. Y ese, hermano, en la Biblia, todos los pactos aparecen haciéndolo Dios con el hombre. Cuando es el hombre con Dios, no es pacto, es promesa, es voto. Ejemplo, Jacob hizo un voto, y ese es el mejor voto que a mí me gusta. De todo lo que hay en la Biblia, a mí me gusta el que hizo Jacob. Jacob dijo, y dice la Biblia, en aquel día Jacob hizo un voto con Jehová. Mire cómo dijo Jacob, ese me gusta, me encanta. Si me llevas, si me traes, si me vistes, si me cuidas, si me prosperas y me vuelves a traer mi tierra, entonces tú serás mi Dios y yo te voy a dar 10%. A mí me gusta eso. Y dice que fue un voto, pero el resto, lo demás son los pactos, lo hace Dios. Yo hice un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés, Dios hizo un pacto con David, o sea, porque es el único que está en capacidad de cumplir los pactos por miles y miles de años. En cambio, las promesas de nosotros son condicionales en cuanto a conducta y en cuanto a tiempo. ¿Ves? Pero ya nosotros no estamos, hermana Virgen, para hacerle voto a Dios. Es perder tiempo haciendo ni siquiera voto ni promesa, nada. Tenemos un Dios que lo sabe todo y que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ok, entonces, Lucas 2:21, no, y está muy bien su pregunta, hermana, no es ninguna tontería. Muy acertada su pregunta. Lucas 2:21, queremos comprobar si Jesús también era judío. ¿Qué es Lucas 2:21? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ok, entonces eso verifica ahí que Jesús mismo fue circuncidado, como lo decía la ley de Moisés, a los 8 días. También, hermanos, el nombre quedaba firme el día que circuncidaban al muchacho. ¿Ok? Hasta ese día lo podían llamar como sea los primeros días, pero el nombre firme era cuando llegaban los 8 días y hacían el rito de la circuncisión. Que después venía el Señor más adelante y empezaba a cambiar nombre. Dios siempre ha cambiado nombre. A Josué, ¿cómo se llamaba el nombre de Josué? Oseas. Oseas. Y a Pedro vino Jesús y le cambió el nombre. A los hijos de Zebedeo le cambió el nombre. O sea,
Y fíjese que no nos riamos mucho. ¿Qué dice por allá Apocalipsis? Hay una promesa que nos van a dar una piedrita. Una piedrecita con un nombre nuevo. Yo con tal que no me vaya a salir ahí, que me llamen La Guaratara. Adelso, o que me llame Robert, no, señor. Yo le decía, no, señor, eso no es nuevo. Diga si me sale que estilo. No, señor, no. Usted dijo que era un nombre nuevo, no me vaya a salir que habla Pedro, no, chico, no. Ok, entonces vemos por Lucas 2:21. ¿Ah? Bueno, no, deja a tu papá tranquilo ya. Entonces vemos por Lucas 2:21 que Jesús también cumplió, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Moisés, el rito de la circuncisión, y ese mismo día, conforme había dicho el ángel, le fue afirmado el nombre de Jesús. Pregunta hasta acá. Otra cosa que nos llama acá y queremos hacer comentarios en el punto 10, dice, en los días de Saulo, ¿qué nombre es ese? ¿Griego, hebreo o griego? Saulo. Hebreo. Ok. En los días de Saulo, el Nuevo Testamento aún no se había sido escrito. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que cuando se citaba la escritura en el Nuevo Testamento, se estaban refiriendo, era al antiguo. Se estaban refiriendo al antiguo. Ejemplo, vamos a leer Juan 5:39. Juan 5:39, un texto que es muy famoso, lo usamos mucho, y no es que la epístola del Nuevo Testamento no sean palabra de Dios, no, ya sabemos que sí, pero en el momento, en el contexto que se escribió Juan 5:39, que Jesús lo dijo, estaba citando el Antiguo Testamento. Dice, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese, si nosotros le aplicamos esto a una persona no creyente, pierde mucho valor a que si la aplicamos en el contexto donde Jesús se lo está diciendo a los judíos, a los fariseos, a los escribas, le está diciendo, en otras palabras, lean el Antiguo Testamento, porque ellas son las que dan testimonios de mí. A veces nosotros lo aplicamos a los que no son creyentes ahorita y no tiene el mismo fuerza ni el mismo significado que cuando Jesús se lo dijo a esta gente en aquel entonces. ¿Me expliqué bien esta parte? Sí. Y otro ejemplo, Hebreos 4:12. Es un texto que a nosotros nos gusta mucho. Hebreos 4:12, Manuel. Hebreos 4:12, aquí lo tengo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ajá. Cuando citamos eso, ¿a dónde se nos va la mente? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Casi siempre se nos va para el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Para Efesios, ¿no? No. Sí. ¿Para dónde se nos va la mente cuando leemos? Para el Nuevo Testamento. Sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero resulta que en el Nuevo Testamento, cuando se estaba escribiendo Hebreos 4, todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué parte de la escritura se está refiriendo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Hebreo, el escritor a los hebreos, lo que le está demostrando a los judíos que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es palabra de Dios y que en esa palabra de Dios está la promesa de que había de venir Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Y nosotros a veces lo citamos es para la gente de la iglesia y resulta que estamos tergiversando el mensaje completo. Pastor, no es que no se le puede decir a la iglesia, claro que sí, pero tengamos claro el contexto, esa palabra, todo que usted lea, que la Biblia, que la palabra en el Nuevo Testamento es citando el Antiguo. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
¿qué palabra citó Pedro? Joel. Ajá, ¿por qué no citó una del Nuevo Testamento? No existía todavía. Porque no existía el Nuevo Testamento, ¿se da cuenta? Entonces citó Joel. Cuando Pablo predicaba por todos lados, ¿qué citaba él? ¿Nuevo o Antiguo Testamento? Antiguo. Porque no existía el Nuevo. Entonces quiero que ahora, cada vez que usted lea la Escritura del Nuevo Testamento y le aparezca una cita como dice la Escritura, ya usted sabe que esa parte se está citando es al Antiguo, para que no lo saque de contexto y le dé el valor que tiene y le va a explotar mejor en su mente. Esto se refiere al Antiguo, aunque hay aplicación para el Nuevo. Dígame, hermana Mabel. La veo ahí como muy seria, hermana Mabel. ¿Vamos bien? Sí, estamos bien. Ok. ¿Seguro? Pregunta aquí. Pedro, lo veo muy callado. Aquí se vale preguntar, Pedro. No, está bien. Pero ahora que tenemos el canon completo, también se puede agregar, se puede. Exacto, se puede citar, claro que sí, porque es palabra de Dios, sí es, pero que cuando lo citemos estemos claros que cuando en el principio que la citaron era en relación al Antiguo Testamento. Y entonces cuando yo lo lea sabiendo que eso lo citaron en relación al Antiguo Testamento, le voy a entender mejor lo que quiso decir el escritor. Ejemplo, Juan 5:39. Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, escudriñad la escritura porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí y en ella tenéis la vida eterna. No es lo mismo, Pedro, que tú se lo digas a un creyente en este momento, que es verdad, que cuando Jesús se lo dijo a los judíos, escudriñen, porque el Antiguo Testamento hablan de mí. Tiene otro valor, tiene otro significado mayor y de más fuerza. ¿La agarró ahora? ¿Sí o no? Señora, sí. Otra cosa, hermano, se vale, sépalo, se me había olvidado, se vale no estar de acuerdo conmigo. Aquí Robert y Lisa, que han estado conmigo ya varios meses, saben que es así, los de Venezuela saben que es así, se vale no estar de acuerdo conmigo. Lo único que yo voy a pedir cuando usted no esté de acuerdo conmigo es que me dé una cita bíblica. Pastor, yo no creo por esto y por esto y por esto. A lo mejor hasta yo aprendo. Lo que no se acepta, y le doy un consejo a usted para que no lo acepte después que lo analice, es cuando alguien le diga, usted está en una conversa y la otra persona le diga, porque Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Entonces, hermano, si viene Pedro y me dice, mire, Pastor Cabello, pero es que Dios me dijo que ese es Juan 5:39, ya, ¿cómo yo voy a opinar? Porque si yo opino contrario, estoy diciendo que no es verdad lo que dijo Pedro o estoy yendo contra Dios. Ahora, pastor, ¿usted no cree que Dios habla? Claro que habla, es un Dios vivo, pero cuando Dios habla es para uno personal, no es para montar doctrina, no es para obligar, ni manipular, ni dirigir a otro. Ejemplo, mire lo que me pasó a mí. La primera vez que me invitaron a predicar en Puerto Rico. Me trataron con un amor que yo fui cualquier cantidad de veces a predicar. Pero la primera vez donde me estaba hospedando, que me trataba muy bien, el hermano, no sé qué me dijo, y yo le dije, no sea zángano, hermano Pedro. Ese hombre se demudó su semblante. Me dijo, no diga eso. Entonces déjame explicar. ¿Sabes lo que es el zángano en la colmena? Lo que hace es aparearse con las abejas reinas. Oiga, para que empiecen a producir y se aparean en el aire y después que se aparean mueren. Bueno, entonces ellos no salen a buscar néctar, ellos no hacen nada y solamente se aparean y cuando entran en la colmena lo que hacen es dar calor para mantener la temperatura. Entonces, en mi país, cuando una persona no hace nada, se le dice tú lo que eres un zángano. ¿Ves? O sea, no hace nada. Ahora, cuando yo le dije así al hermano, el hermano me dijo, no diga eso, pero escandalizado. Y yo le dije, ¿por qué, hermano Pedro? Me dice, porque mi esposa, Dios la llevó al cielo
y haya hecho una mala palabra. Y entonces, bueno, yo respetando la casa donde estoy, bueno, disculpa, hermano Pedro, pero a los días se me volvió a salir porque soy venezolano, no, eso no está en la Biblia. Y vuelvo yo a decir, esto es lo que un zángano, hermano. Y yo lo llamé, mira, Pedro, con todo respeto, ni estoy en el cielo, y aquí en Puerto Rico eso no tiene ningún valor. Si Dios, yo no estoy negando que Dios llevó a tu esposa para el cielo y le dijo que no dijera zángano, eso es a ella. Tú no puedes imponerle eso a los demás. Zángano, por lo que yo entiendo, es como un bobo, ¿sabes? Como una persona así, tú sabes. Eso Sí, es lo que pero yo entiendo. ok, no, pero no, en el contexto que yo estoy hablando era que no te gusta hacer nada, tú eres un zángano, no te gusta hacer nada, ni trabajar, ni colaborar, ni apoyar, ni meter la mano. Pero si quieres que te den, ese es un Y zángano. en Colombia también es así, los muchachos que no hacen nada, que mantienen ¿Ves? encerrado en un cuarto, ese zángano no sale de ese cuarto. Exacto, el mismo concepto. Entonces, hermano, no podemos aceptar que venga alguien que Dios me dijo y entonces no. Cuando Dios me dijo, usted me cita la Biblia, yo le voy a aceptar esto. Eso en este curso usted puede estar muy tranquilamente, no estar de acuerdo conmigo y no ha pasado nada. Yo lo que no voy a aceptar es que tuve un sueño, una revelación, una visión, Dios me dijo, se me vino un ángel. No. Si no está en la Biblia, eso es para usted. Dios le habló a usted. Recíbalo usted, pero no me lo monte a mí. Estamos claros en lo que estoy hablando, ¿verdad? Ya estamos de acuerdo. No tiene que estar usted de acuerdo conmigo, pero edúquenos. Díganos por qué y nos da el pasaje de la Biblia y créanlo que nosotros se lo vamos a aceptar. Cuando haya dos corrientes de pensamiento o tres, vamos a aceptar todas las corrientes de pensamiento siempre y cuando tengamos basamento en la Biblia. Vamos bien, ¿verdad? Perfecto, amén. Hacemos un repasito. ¿Quién me echa el repaso hasta ahorita? El nombre de Pablo. Hábleme de la circuncisión. Dónde se hacía, cuándo se hacía. Puede abonar lo que nos enseñó Robert ahorita. Hábleme ahí rapidito. ¿Quién se atreve? 2 minuticos. Todos no, porque se me colapsa. Bueno, yo puedo decir algo. Ajá, sí. Ok, Saulo era su nombre judío, luego que tuvo el encuentro con Cristo, que no hemos llegado ahí, pues Cristo lo cambió, entonces Pablo, al octavo día de la descendencia de Abraham, al octavo día circuncidado. ¿Qué más hablamos? Porque al octavo día, de lo que ¿Cómo es? ¿por qué exactamente al octavo día estamos escribiendo ahora? Bueno, porque Dios lo estableció así, porque él tenía hay un propósito con eso, un pacto, y entonces hablamos, como dijo el hermano Robert, eso es ciencia, está comprobado de que el octavo día está esa sustancia en la sangre, o sea, que evita el derrame, o sea, el sangrado excesivo. Exacto. Entonces también hablamos de castrar y de la circuncisión, que son dos cosas diferentes. Hablamos de que hay una vertiente de que el eunuco, el esposo Potifar era un eunuco, pero no, o sea, no, nuestra Biblia en realidad no habla de eso. Son algunas versiones que lo mencionan. Ajá. Más o menos por ahí, por lo que hablamos. Vamos bien. Ahora, pregunto, está muy bien, ¿dónde se hacía la circuncisión? En la casa. En la casa, pero también se podía hacer En la sinagoga. en la sinagoga. ¿Y dónde más? Y en el templo. Y en el templo, Bueno. dependiendo, ¿verdad? ¿Cuándo quedaba firme el nombre del niño? A los 8 días cuando hacía la circuncisión. Los 8 días. Exacto, y era como una fiesta, una celebración de que estaban circuncidando al niño. Jesús, ¿cómo sabemos que era judío? Primeramente, porque Lucas 2:21 lo dice, ¿verdad? Y él cumplió también con el rito de la circuncisión a los 8 días. ¿Quién instituyó eso? Dios. Dios. Jehová. Dios. ¿Con quién fue el primero que lo instituyó? Con Abraham. Con Abraham, perfecto. Ok. Vamos entonces a la lección 2B, a menos que haya alguna pregunta. Algo que se me quedó, pastor, Ajá. que para mí fue importante porque lo aprendí.
O sea, Pablo era judío de descendencia, pero era romano por nacimiento. Exacto. ¿Y exactamente de dónde? Mírenlo acá, vamos a volverlo a poner, vamos a reafirmar el conocimiento. Mírenlo aquí, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí ahora. Mírenlo acá. Mira, está acá, Tarso, ¿verdad? ¿Lo está viendo? De la provincia de Cilicia. Entonces, por eso es que Pablo era romano de nacimiento, pero hijos de judíos. Entonces, él tenía las dos nacionalidades. Perfecto. Y ya vamos a ver que esta no era una pobre provincia, era una provincia muy importante. Ajá. Y lo otro es que también que Pablo, cuando iba a los gentiles, es como, no una astucia, se me va la palabra, si cuando no aprendo inglés se me está yendo el español. Él usaba el nombre Pablo porque iba a los gentiles, pero se me fue la palabra, que no prudencia. O sea, cuando estaba en los judíos, estrategia. Cuando iba para los judíos, Pablo. Para los gentiles, Pablo. Cuando estaba con los judíos, era Saulo. Saulo. Y por eso es que lo conocemos como Saulo de Tarso. Acuérdense que para aquel entonces no se usaban apellidos. Saulo de Tarso. Judas Iscariote. María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena? Porque era la ciudad donde estaba. Así, pero ¿cómo se llamaba la ciudad? Magdala. Magdala. Y ahora, cuando habían dos Juan en la misma ciudad, ¿cómo se diferenciaban? Juan, el hijo de Zebedeo. Juan, el hijo de Simón. Juan, el hijo de Pedro. ¿Se da cuenta? Entonces, era la forma de diferenciar. Okay. Pasamos a la lección 2. Seguimos. Vamos a leer Gálatas 3:6. ¿Quién me lo lee ahora? Gálatas 3:6. Ok, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ok, entonces eso es cuando Pablo le está hablando a los Gálatas que no es por obra de la ley y le pone el ejemplo, mira, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creo que adelantamos algo la semana pasada sobre Abraham. ¿De dónde salió Abraham? Vamos a ver quién me recuerda. De Ur de los Caldeos. Ajá, se me prendió el bombillo. De Ur de los Caldeos. ¿Para dónde salió? ¿Hasta dónde llegó? Aram. ¿Con quién llegó? ¿Con quién salió de Ur de los Caldeos? Con Taré, con Nacor Lot. las esposas. y Lot. ¿Por qué no se fue papá de Lot? Abraham, Necor y Lot también. Pero estás leyendo. Pues si cualquiera. Okay. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente había desde Ur de los Caldeos a 600. 1500. No. 1500, no era 1500. Bingo, cuarta, algo digo. 1000 kilómetros aproximadamente. ¿Qué pasó en Harán? Cuando llegaron a Harán, ¿qué pasó en Harán? Murió Taré. Murió Taré. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham entonces? Que se agarre esa familia. Sal de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y entonces, ¿qué río cruzó Abraham? El río Jordán. El Éufrates. El Éufrates. Permiso, pastor. Habíamos dicho que eran 1500 kilómetros desde Ur de los Caldeos a Harán y 1000 de Harán a Canaán. Aproximadamente 1000 de Ur hasta Harán y aproximadamente 1000 de Harán hasta Israel, hasta la tierra prometida. En otros le ponen 1500 y 1000. Por eso no vamos a pelear, por kilómetros no vamos a pelear. Ahora, la pregunta es, cruzando, mire, que me contesta ahorita, esta tiene ya 10 puntos para el examen ganado. No puede contestar ni Robert ni Lisa. No. ¿Qué nombre le dieron a Abraham por haber cruzado el río Éufrates? ¿Cómo se le decía? Se le llamó hebreo. El hebreo. El mojado. Actualmente vendría siendo así el indocumentado, el hebreo.
en forma despectiva y Dios tomó eso, más bien todo lo contrario. Por eso era que entonces los filisteos, cuando usted lea la Biblia, rara vez lo llaman los de Israel, el pueblo de Israel, lo llaman los hebreos, pero queriendo como humillarlo, ¿no? Y eso se pasa hasta el día de hoy. Y dicen, esos son los indocumentados, pero ya aprendimos. Ok, entonces, si habla de Abraham como héroe bíblico de la fe, mire lo que dice Génesis 12:1, cuando Dios habla con Abraham. ¿Qué le dice en Génesis 12:1? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ajá, y Hebreo dice que salió por fe, ¿verdad? Entonces fíjese, mi hermano, cómo torcemos lo de la fe. ¿Qué tuvo que haber hecho Abraham por fe para creerle a Dios? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Renunció. Vean la clase que estamos ahí. ¿Cómo vivía él en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, en Harán? Vivía en casa porque Abraham era gente pudiente. Y entonces después que por la fe renuncia a esa comodidad y empieza a vivir en carpa. ¿Cómo usamos nosotros, o la mayoría, la fe? Por la fe compré una casa nueva. Por la fe tengo un carro mejor. Por la fe, puro para acá, mire, puro para acá. Y en cambio, cuando usted ve la madre de la fe, el primer acto que hizo Abraham por fe fue renunciar a la comodidad que tenía por obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Gracias por su entusiasmo. No, Eso no nos gusta. Nos gusta el puro por la fe. No, por la fe, tus hijos, por la fe, aquello, por la fe, se muere la suegra. No, eso no va. Por la fe, todo bueno. Pero resulta que el primer acto que hace Abraham por la fe es renunciar a la comodidad que tenía, y alguien que lea Hechos 7:5, que eso cuando yo lo leí me reventó la cabeza, hermano. Y digo, y esa no es la fe que yo tengo, dije yo quiero que me den. Yo quiero que vengan Los Ángeles y me llenen el cuarto y mira lo que dice. Léalo usted, hermana madre, que no ha leído hoy, por favor. Dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Ajá. ¿Cuánto le dio de herencia, según ahí? Nada. Ni siquiera el pedacito. Ni siquiera el terreno del pedacito. Alguien que me lo lee en traducción lenguaje actual, para que usted vea cómo dice. Traducción lenguaje actual. Aunque Abraham vivió aquí, Dios nunca le permitió ser dueño ni del pedazo de tierra que tenía bajo sus pies. ¿Sabe lo que es eso? Pastor, ni el pedacito de tierra que pisaba se la dio Dios. No. Y él había renunciado por fe. Se da cuenta que estamos mal usando la fe. Queremos es que nos den. Pastor, ¿es malo que nos den? Claro que no, aquí no le gusta que le den. Pero la fe que habla ahí Hebreo es la fe que agrada a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, y por eso es que yo voy a creer, porque Él existe, y como yo creo que Él existe, Él me va a galardonar. Pero ¿qué dice Hebreos 11:9? ¿Qué dice Hebreos 11:9? Estamos hablando del padre de la fe, que fue el que inspiró a los judíos, entre ellos a Pablo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oye, mira lo que dice ahí. Pongan atención a lo que dice su Biblia. ¿Por la fe qué? Por la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por la fe qué? Habitó como extranjero. ¿Quién de ustedes quiere habitar por la fe como extranjero? Queremos todo lo contrario. Queremos por la fe no dar los papeles, por la fe tenemos la green card, por la fe compramos aquí en mi país. Se da cuenta que estamos manejando mal el concepto de fe.
Estamos manejándolo, pero bien mal. Y Abraham, que es el padre de la fe, cuando yo leí esto y cuando lo pude entender, yo dije, si Abraham, el padre de la fe, no le dieron ni un pedacito de tierra de la que pisaba, yo que vengo siendo como un tataranieto, que me van a dar a mí nada. Y entonces me fui a leer cuando a Abraham se le muere Sara, no tenía ni dónde enterrarla. Tuvo que negociar y compró entonces una cueva en Mapela ahí. Mire, mi señor, me da risa como dice el pasaje, ¿no? Señor, entierre su muerta. Y entonces yo le regalo la cueva y Abraham, no, yo la quiero comprar. No, pero para que entierre su muerta, pero ¿cuánto vale? Bueno, deme tanto. Entonces desde ahí fue la primera tierra que compró Abraham, fue donde enterrar a Sara. Ok, entonces eso se lo dejo para que lo meditemos, que por la fe Abraham dejó la comodidad. Segundo, ¿cuál es el otro hombre fuerte de los judíos? Moisés, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Por la fe Moisés no se quiso llamar hijo de la hija de Faraón, porque prefirió ¿qué? Los vituperios. Los vituperios de su pueblo. No, me están bailando ahí. Me están metiendo nueva versión con traducción lenguaje actual, con Reina Valera antiguo. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó de grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermana, ¿qué fue lo que escogió Moisés? Vuélvalo a leer poquito a poco. Mira cómo dice, por la fe. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué escogió eso? Por la fe. Por la fe. ¿Se da cuenta? Que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por la fe, Moisés dijo, yo prefiero que los vituperios, el sacrificio de Cristo, que antes de los deleites temporales del pecado. Hermano, ese deleite temporal no es que fornicación y adulterio. Estamos hablando de la hija del hijo de Faraón. ¿Entiendes? Había dinero, abundancia, comodidad, había esplendor, lujo. Y dijo, no, yo prefiero los vituperios de Jesucristo por la fe. Por eso es que a veces sentimos una cosa extraña. De todos modos, cuando me permita, creo que Julio dijo el pastor, el primer mensaje de enseñanza que yo voy a dar es Hebreos 11. Ahí o nos morimos todos o algo vamos a hacer, pero de eso es que yo voy a hablar Hebreos 11 de ese tipo de fe, porque muchos salí yo triste, muchos cultos en mi vida, porque yo salía diciendo no tengo fe, porque entraba con el dolor, me oraba y me iba con el dolor más grande y hasta tuve que dar una ofrenda. Dije, no, entonces, ¿dónde está mi fe? Hermano, yo salía triste muchas veces, y por la fe todo se va a resolver, y el asunto se me ponía peor. Entonces, no tengo fe, decía yo, no tengo fe, hasta que pude entender bien. Pero eso lo hablamos en julio cuando nos toque. Seguimos, pregunta hasta acá, vamos bien, ¿verdad? Amén. Excelente. Entonces, fíjese que eso era lo que estaba impresionando a Pablo cuando estudiaba. No era como nosotros, que nos impresiona que apagaron fuego, cerraron boca de leones, hicieron eso nos gusta a todos, huir ejército, pero y por la fe lo otro, los sufrimientos. Pastor, podemos decir que ahora nosotros nos podemos aplicar eso en cuanto por Cristo uno padece persecución, padece vituperio, padece rechazo. Exacto. Y preferimos que se burlen de nosotros, nos maltraten, a disfrutar de lo del mundo como ellos lo hacen, porque nosotros tenemos una esperanza mayor. Así sí entra la fe. Y si Dios quiere ahí, Pedro, bendecirte, prosperarte, añadirte, es Él.
pero tú estás viviendo por fe los malos ratos que te puedan estar pasando porque tú quieres agradar a Dios, porque tú sabes que Él existe, y entonces Dios dice, como tú sabes que yo existo, yo soy galardonador de lo que me gusta. Todo así sí cuadra el pasaje completo de Hebreo. Ok, vamos bien. Aquí tenemos otro caso de Abraham y la fe, que es cuando Abraham sacrifica a Isaac. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese entonces? Lo iba a. Tenía dos. Dos. Tenía dos. Pero uno solo vivía con él, ¿verdad? El de Que la- era Isaac. Y Dios le había dado una promesa a Abraham de Isaac, ¿cierto? Y ahora Dios le dice que le sacrifique al hijo. Yo quiero, yo quiero corregir algo acá, hermano, del libro, porque esto le han hecho varias correcciones. Yo no sé si en el suyo ya lo corrigieron. ¿Cómo dice el punto 12? De repente, como en mi libro es viejo. Cuando Isaac era niño, Dios le dio una prueba de fe muy dura a Abraham, pues Dios le pidió que ofreciera a Isaac en blanco. Génesis 22:2. ¿En qué? Sacrificio. Sacrificio. Yo puse Holocausto. Holocausto, ¿no? Que yo escuché que dijiste blanco. Bueno, sí, que es un blanco. Que hay un blanco ahí para que rellene. Fíjese, yo quiero corregir la palabra niño. No era un niño. Según la gente que sabe, yo le voy a dar dos puntos acá. Abraham, Isaac oscilaba entre 18 y 36, 37 años de edad. No era un niño. Entonces, fíjese ¿por qué? ¿Cómo sabemos que no era un niño? Podía con la leña. ¿Quién cargaba la leña? Dice la Biblia. Claro, un muchacho. Isaac. Isaac. ¿Sabe cuántos kilos pesaba la cantidad de leña para poder hacer un holocausto de consumir un animal de unos 30 a 40 kilos? Porque eso era el holocausto, ¿verdad? Ponen el animal, lo sacrifican y después le ponen la leña y prenden el fuego hasta que se consuma todo. Bueno, de 20 a 30 kilos pesaba la cantidad de madera para un holocausto de un animal en condiciones normales. Entonces, un niño no puede llevar 20 kilos, ni mucho menos 30 de peso para hacer un holocausto. Pastor, Ajá. pastor, pero yo no contradiciéndolo, sino una idea que me llega a la cabeza. Yo pienso que tampoco era un adolescente, porque ya los adolescentes saben decirle, pero papá, tú te estás volviendo loco, a mí tú no me vas a subir ahí. O papá, ¿qué te pasa? Pienso que todavía no era un adolescente, porque inocentemente el acto casi se consuma. Si no fue por la misma dirección divina, el acto casi se consuma. Okay. O sea, si hubiese sido un adolescente o un viejo y dice, papá, tú eres loco, yo ahí no me subo. Como un grito de ahí. Ahora fíjate, esa versión está buena y te la compro, pero ahora yo voy a vender otra, porque mi idea también como tutor es que la gente se le prenda la cabeza y piense. No Sí, solo correr. dígame a la luz de la Biblia. Oye, te estoy dando por descarte. Si lo mínimo que pesaba la leña era de 20 a 30 kilos para un holocausto normal, un niño de 10 años no puede con 20 kilos de madera encima y por montaña arriba. Uno. Lo otro, cuando se saca la cuenta, cuando ya esta Sara tenía 90 años, ¿verdad? Cuando da a luz, después Isaac se casa a los 40. Y si tú te pones a ver, entonces sacando la cuenta, da más o menos la mayoría piensa de 18 a 36 años. ¿Cuál es la enseñanza? Aunque yo te compro la tuya, lo que tú dices, pero lo que enseña de que él era el que llevaba la leña, no podía, porque eran de una subida, era un monte, era ahí arriba. Ahora fíjate el otro lado que yo tengo acá. Abraham era viejo, no podía con la leña. Vamos a leerlo
en Génesis 18:11. El holocausto fue en el capítulo Génesis 22, pero Génesis 18:11, ¿quién lo lee? Esto es para que tengan una idea. Esta es otra versión, no estoy necesitando la tuya. ¿Ok? Génesis 18:11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ok, lo que quiero llamar la atención, que en Génesis 18 ya dice que Abraham era viejo. Y en Génesis 22, entonces está más viejo, por descarte, ¿verdad? Por descarte. Entonces por eso es que estaba diciendo que, y la Biblia dice que el que llevaba la leña era el niño. Ahora, fíjate lo que yo entiendo, hermana Ida. Eran otros tiempos. Y mira la obediencia. Mira el comentarista que hace el otro. Que aunque sabía que lo iban a matar, obedeció al papá. Porque él podía salir corriendo. Él tenía más fuerza que el papá, sí. Y sin embargo, se dejó, hermano, para que vean. Yo se lo dejo para que piensen. Se dejó amarrar que si no interviene Dios, como usted y yo sabemos, se consuma el holocausto. ¿Me está agarrando la idea? Iba a decir Robert. Creo que el mismo curso del libro lo dice que tenía 100 años. Por eso, o sea, que estaba viejo. 17 dice que él tenía 100 años. Sí. Ajá. 30 kilos son 66 libras, estaba viendo ahí. Bueno, imagínate. Muchacho de 10. Bien, como usted lo dice, apóstol, la obediencia. Claro, yo pensaba, aparte de la obediencia, también llegué a pensar la influencia de cultura. Sabemos que también acostumbraban los pueblos paganos a sacrificar a sus hijos. Y quizás la misma influencia de ver otras culturas permitía que Isaac se doblegara. Por eso, o sea, hay muchas cosas. Ajá, dime, Mabel. Está muy bien también esa observación. Me gusta. Sí. Ajá, dime, Mabel. Si leemos en el versículo 7 del capítulo 22, Isaac sí preguntó, porque le dijo, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ajá. O sea, qué obediencia y qué fe Abraham le transmitió a su hijo, que él le preguntó, y de esa respuesta él siguió caminando. Por eso. Él sí le preguntó. Ajá. Ahora fíjate, hay un pasaje de esa, está muy bien, hermano Mabel. Hay un pasaje que dice, porque yo lo tuve que escudriñar para ver, solamente cuando Abraham le dice a los cielos, quédense aquí, que el muchacho y yo volveremos. Pero oiga, ese no se puede tomar, el que lo quiera tomar así, ok, perfecto. Muchacho, mire. Pastor, Ajá, pero, entonces, ajá, dime. perdón, disculpe, pero de todas maneras, cuando Abraham salió, dice ahí el versículo 3, que él llevó sus, ¿cuántos asnos? Su asno y 2 siervos. Y tomó consigo 2 siervos suyos. Ajá. Entonces, hasta un punto, todas esas personas iban con, o sea, el asno con los 2 siervos. Ajá. Entonces, después para terminar la montaña se fue solo con Isaac. Exacto. No, eso fue después del la tercer leña día, era el después de muchacho. cortar la leña. ¿Ven? Mira, dice ahí, después del tercer día, después de cortar la leña, ya había cortado la leña y todo. Y dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces ya estaba preparado. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y o sea, que se fueron ellos dos solos. Sí, ya estaba arreglado. No dice, ¿sí me entiendes? Ese es lo que yo entiendo. ¿Sí me entiendes? Y dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Okay. Entonces quedan esas versiones, que está bien, todas están dadas. Mientras la Biblia no cierre, nosotros tenemos que aceptar todas las ideas. Lo que yo le estoy presentando es para que usted vea que muchos comentaristas dicen que no era un niño de unos 5, 6, 7, 8, 10 años por el tamaño del peso de la leña,
solamente dice, iremos el muchacho y yo y regresaremos. Lo que sí se resalta es, como dijo la hermana Joribel, la cultura y la obediencia. ¿Ves? Que lo que le dijo el papá, porque mire, vaya a amarrarte un muchacho de 10 años ahorita. Y que le vea que le va. No, la obediencia. Fíjate el caso de, le voy a poner otro, de Jacob, cuando Isaac iba a dar la bendición de la primogenitura a Esaú. Jacob no quería ir. ¿Qué le dijo la mamá? Anda. Y él dijo, no, y si me maldice, la maldición sea sobre mí. O sea, la mamá lo mandó y fue, y sabiendo que iban a engañar al viejo, y digo al viejo porque le dice que ya estaba viejo y estaba ciego, entonces Jacob obedeció. O sea, eran otros tiempos, hermano, eran otros momentos. Yo me recuerdo que antes a nosotros nos decían, en reunión los muchachos no estaban, y si usted se aparecía con una sola mirada, ya usted tenía que perderse para el cuarto, por donde sea. Ahora échale una mirada al muchacho. ¿Por qué me ve así? Son otros tiempos. Le llaman al 911 ahora. Sí, exacto. Pero la cosa no es así. Bueno, entonces. Pastor, antes de que cambiemos, yo quería comentar algo con el versículo que leyó la hermana Mabel, y que a mí, por lo menos, como usted dice, me vuela la cabeza. Es el 8, cuando dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Para mí ese se proveerá. Abraham le está diciendo, ese sacrificio no es mío, es de él. Porque él no dice, Jehová va a proveer. No, se proveerá, o sea, él, porque este sacrificio es de él, no es mío, es de él, él es que va a hacer. Wow. Exacto. Y ahí está la fe. Fíjate, la fe de Abraham. Fe de Abraham le dice, no, esto no es mío, esto es de él. Él se proveerá del cordero, él se proveerá a él. Pero yendo a la misma línea que estamos hablando, que es lo que estaba aprendiendo Pablo, esta fe de Abraham no era dame, ahora voy a dar hasta el hijo que tengo. Por la fe voy a dar el hijo que tengo. ¿Se da cuenta? Lo de Abel, ¿qué dice la Biblia? Que por la fe que hizo Abel, ofreció mejor sacrificio. Mejor ofrenda. Ok, entonces fíjate que la fe de Abel fue desprenderse también. La fe de Abraham se desprende de su comodidad, sale de su tierra, sale de su familia por agradar a Dios. Después viene y le dice ahora que por la fe dame a tu hijo. Y por la fe el hombre lo fue a dar. La pregunta para nosotros, para meditar, nosotros es por la fe que estamos dispuestos a darle al Señor, hermano. Ahí se echó a perder la enseñanza. Ahí se nos fue el gozo, pastor. Yo pensé que usted me iba a decir todo lo contrario. Díganos algo, hermana Virgen, por la fe que estamos dispuestos a renunciar nosotros. Pedro, dinos algo por la fe que estamos nosotros a renunciar, que es lo que me está pidiendo aquí el libro. Bueno, alguna comodidad. Zona de confort. Pero nos gusta la comodidad y la zona de confort. A todo, el que diga que no, porque no de esta tierra. Bueno, Pastor Cabello, a mí por la fe, cuando el Señor me llamó, yo dejé todo el mundo atrás, todo lo que era trago, todas diversiones del mundo, todo. Y yo dije, Señor, heme aquí. Y me entregué completo y ahora soy loco como Pablo. Exacto. Hablo del Señor y a mí no me importa quién sea y que me digan, no, que no hable del Señor. Yo digo, sí, a mí me tiene que callar. Entonces, hay beneficios que vamos a perder por obedecer a Dios. Amistades, prebendas del trabajo, mejores puestos, por la fe. Pero hermano, si sea siempre por agradar a Dios y obedecer a Dios, bueno, creemos a Dios y que lo demás venga cuando Dios lo permita. Bueno, entonces hermano, ya sabemos que todo lo que aprendió Pablo de Abraham era el sacrificio, que vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo de Abel, que lo que hicieron fue renunciar por la fe para agradar a Dios, y que ninguno recibió lo prometido, sino que
Dios tiene reservado la bendición eterna para nosotros. Ya lo que queda es la clase, la 2C, que esa usted la va a llenar. Esos son un pequeño estudio que no tiene respuesta. Si tiene alguna duda, ya usted sabe que los hermanos Robert y la hermana Lisa, ellos ya aprobaron satisfactoriamente este nivel y ellos están dispuestos a colaborar con usted. Si usted ve alguna pregunta, alguna duda de la clase 2C, usted puede tranquilamente comunicarse con ellos, hacerle preguntas libro en mano, Biblia en mano, que ellos están dispuestos a responderle.